Bueno, vamos a pasar a la siguiente, ¿qué les parece? Si ya no hay más preguntas. Ahora vamos a hablar de la responsabilidad histórica de la Iglesia Evangélica Mexicana ante la ideología de género, que a lo mejor aquí vamos a responder algunas preguntas. Primera de Reyes, capítulo 15, de 9 al 12, dice: en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén, reinó un montón de años. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto. ¿Qué cosa hizo? Lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a quienes, a los sodomitas, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Hermanos, la ideología de género no es nueva. La ideología de género ha existido a la par del ser humano. El único problema es quienes la han enfrentado. Hubo reyes en Israel que quisieron que Israel se modernizara, que Israel se globalizara, y ustedes lo leen en sus Biblias, metieron la ideología de género en Israel. Pero hubo reyes valientes como Asa que se atrevieron a enfrentar la guerra y los corrieron. ¿Cómo consideró Dios el reinado de esos reyes? Como bueno, porque se atrevieron a hacer lo que Dios quería. Ahora, una diferencia radical es que en ese momento todavía Cristo Jesús no había venido a pagar por los pecados de la humanidad para ser redimidos y perdonados y restaurados. Así que Asa actuó según el Antiguo Testamento, matando a todos los sodomitas. Nosotros no vamos a matar a nadie, nosotros vamos a buscar su salvación. Pues esa es la diferencia radical, ¿verdad? No le estoy diciendo, hermanos, maten al homosexual que esté a su lado. No, 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 no se trata de eso, es actuar con la salvación. Obviamente, ya les platiqué lo de la OEA, nuestro objetivo es llegar a la ONU, es ahí donde queremos llegar. Pero revisando la historia bíblica, encontramos que siempre ha habido en cuestión la inmoralidad sexual. Eso siempre ha existido. Siempre ha habido gobernantes tolerantes y promotores. Por ejemplo, el primer libro de Reyes 14, 21 al 26, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió entre todas las tribus de Israel para poner ahí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Y Judá, ¿qué cosa hizo Judá? Lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron altares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y luego vean lo que dice aquí: hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los ojos de Israel. Ahora quiero que ustedes entiendan el contexto histórico. ¿Quién era Roboam, del rey que estamos hablando? Era hijo de Salomón, nieto de David. Apenas habían pasado 2 generaciones del rey David. El rey David representa la época de conquista, de unificación, de engrandecimiento del reino. La época de Salomón representa la etapa gloriosa de prosperidad. La siguiente generación, hereda los pecados sexuales, porque acuérdense que Salomón era un hombre que tuvo 1000 mujeres y 1000 suegras, pero a sus pecados sexuales, ¿cómo lo recibió la siguiente generación? Con homosexualidad. No le bastó
la hiperactividad sexual de Salomón y la siguiente generación se reflejan en homosexualidad. Llama la atención, Israel empieza a copiar a las otras naciones. Veamos el contexto. Salomón es un gran estadista, es un hombre muy sabio. Él se da cuenta que en Egipto y en los países del sur se crían caballos, lo que hoy es Arabia Saudita, los caballos árabes. Israel no tiene caballos, pero Salomón empieza a traer caballos del sur, pone sus propios centros productores de caballos y empieza a venderlos al norte. Y él genera un campo comercial impresionante, empieza a generar ingresos, trae especias, frutas, verduras del sur y las vende al norte. Y del norte compra madera y otros productos y los vende al sur. Y Salomón le da a Israel una hegemonía comercial, es el centro comercial del mundo, es el World Trade Center de su época, un hombre con una visión de expansión. Por eso dice la Biblia que era tanto el oro que la plata no valía nada. Ahora les pongo este contexto para que ustedes vean. Hoy esa organización se llama ONU, Naciones Unidas, OEA, Estados Americanos. Ahí no había una organización como tal, pero el principio es el mismo. Salomón comienza comerciando con las naciones alrededor y genera riqueza y prosperidad. Cuando él se muere y surge su hijo ve la globalización. ¿Por qué si los otros países practican el homosexualismo, por qué nosotros no? Traigamos lo que hacen las demás naciones y convirtámonos en una nación moderna. ¿Eso a qué les suena? ¿Qué está pasando hoy en México? Hagamos de México un país núcleo de la ideología de género y hagámonos una nación moderna como Holanda, como Suecia, como Alemania, como Finlandia, como Estados Unidos. Queremos ser de primer mundo, pero no queremos ser de primer mundo por ser mejores en calidad, mejores en nivel de vida, mejores en familias, mejores. No, queremos ser de primer mundo haciendo lo mismo malo que hacen los demás. Si las naciones más avanzadas del mundo han aprobado las leyes que permiten las drogas, permitamos las drogas también nosotros. Es el mismo principio. Entonces se da cuenta de Salomón, traían ahora sí que el caldo de cultivo, desórdenes sexuales. La siguiente generación tiene la globalización y entonces encontramos que ellos empiezan a hacer lo que las demás naciones también hacían. Y siguiendo leyendo dice, y al 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. La siguiente generación lo perdió todo. Sembraron para pecado, cosecharon destrucción. ¿Entienden por qué la iglesia cristiana no se puede quedar cruzada de brazos? Ahora, también la Biblia nos enseña que en todo tiempo ha habido buenos gobernantes que han detenido el pecado. Hermanos, esto no es historia solamente. La historia nos sirve como motivación de decir, bueno, ya hubo tiempos tan malos como los que estamos viviendo. Pero también Dios en su misericordia levantó gobernantes tan buenos que cambiaron la historia. No veamos la Biblia solamente como un libro de historia del pasado. Ah, qué padre que pasó y punto. No, veámoslo como un libro que nos inspira. Señor, si tú dices eso, yo creo que hoy lo puedes volver a hacer. Si a veces hasta lo cantamos, ¿verdad? Y sé que Dios lo hará otra vez, pues yo creo que Dios lo hará otra vez también en esto. Y el mismo Dios que sana cojos y ciegos y mancos y que resucita muertos, también es el mismo Dios que cambia gobernantes. Y dice el libro de Daniel que Él da el dominio a quien Él quiere.
Si la iglesia se prepara, yo creo que la iglesia también puede traer cambios. Y dice el primer libro de Reyes 22, del 41 al 46, Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silhi. Y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciendo, ¿qué cosa hacía? Lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún en ellos y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y barrió también de la tierra el resto de quienes, de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. Si se da cuenta, ellos se enfocaron a cuidar la parte de la santidad. Ahora, ayer vimos todo lo que es la ideología de género y vimos que parte de la ideología de género es la muerte. Y en cuestión de muerte a los niños y al aborto, pues también la historia bíblica nos da referencias. Los gobernantes siempre han atacado a los niños. En el caso de Moisés, dice Éxodo 1, 15 al 22, después el faraón rey de Egipto dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Sifra y Púa. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. ¿Por qué la dejaban vivir? Porque también los egipcios querían abusar de las mujeres hebreas. O sea, todo tenía un porqué y la historia es la misma. Así como hoy en día a la mujer se le dice, tú tienes la libertad y la promiscuidad te hará libre. ¿Por qué le quieren inyectar esa mentalidad a las niñas? Para poder abusarlas de ellas sexualmente. No les están dando ninguna libertad. Es como ponerle el queso al ratón. Te estoy poniendo una frase que suena bonita para que después yo pueda abusar de ti. Esa es la trampa. Era la misma trampa de los egipcios contra los hebreos. Y dice el versículo 18, entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto? Les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas, son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Hermanos, si nosotros actuamos como estas dos parteras, Dios también será bueno con nosotros. Esa es la esperanza que tenemos. Versículo 22. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo. Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. Yo no sé si alguna vez se han puesto a pensar en esta escena. Hombres y mujeres egipcios que seguramente estaban de acuerdo y que iban a buscar a los bebés para matarlos. Siempre ha habido gente perversa. Así como en la Segunda Guerra Mundial había gente que delataba a los judíos para entregarlos a los campos de concentración. En esa época había hombres y mujeres perversos que entregaban a los niños. Igual como hoy hay quienes marchan a favor del asesinato de los niños. Así que no hay nada nuevo bajo el sol, las cosas son exactamente igual. Y siempre ha habido conciencia. El ataque siempre viene disfrazado de una ley para que al ser legal deje de tener la connotación de delito.
Por eso es que nos quieren cambiar leyes. Porque a lo mejor tú hoy dices, eso es malo. A mí me preocupa mucho un dicho de Ricardo Monreal, un senador muy ambiguo, porque en algunas cosas se pone a favor de la familia, pero en otras en contra. Y ese senador, que es un líder en el Senado de la República, él dice, lo bueno no es lo moral. Y así nos lo ha dicho a los cristianos. No es lo que tú crees. Lo bueno o lo moral es lo legal. Luego entonces, a lo mejor ahorita te parece inmoral inyectarte cocaína o absorberla por la nariz, pero si la legalizamos, diremos que es moral. Inmoral es todo lo que nosotros sabemos que dice la Biblia. Pero ¿cuál es la tendencia? Hagámoslo legal y al hacerlo legal, lo hacemos moral. Por eso metieron una iniciativa de ley, y aquí siempre le digo a los pastores, porque hay muchos pastores que me dicen, hermano, a mí Dios me llamó a predicar el Evangelio y establecer el reino, no meterme en cuestiones políticas. Hay una iniciativa de ley donde se quiere obligar que las iglesias queremos subyugados a la ley de derechos humanos. Y si consideran ofensivo predicar el Evangelio porque le estás robando los derechos humanos de otra persona, te pueden meter en la cárcel. O sea que hasta si tú eres un pastor que dices, pero yo fui llamado a predicar el Evangelio, pues si no haces nada, te quedarás sin el derecho de predicar el Evangelio. ¿Nos debe o no nos debe interesar el tema? Sí, pero repito, siempre ha habido leyes o edictos de leyes para que las cosas parezcan legales. ¿Qué pasó en tiempos de Jesús? Bueno, tenemos la figura de Herodes el Grande. Y en Mateo capítulo 2, versículo 13 al 18, después que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel, quédate ahí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. ¿Era legal matar bebés? Sí. ¿Por qué? Pues porque el rey lo dijo. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos y se niega a que la consuelen porque están muertos. Ahora vean que aquí hay un común denominador. La agresión contra los niños, y eso ocurre hoy, igual que en tiempos bíblicos, siempre viene de un gobernante, regularmente el más importante. El presidente, coludido con diputados, con senadores, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo era el rey. Ay, perdón. Siempre hay quien se hace cómplice del gobernante y se aplica en el crimen contra los niños y contra las familias. Siempre hay gente así. En tercer lugar, siempre hay quien se opone, siempre hay gente que ofrece resistencia, siempre hay gente que hace un frente para frenar eso. Y siempre hay quien no hace nada y entrega a los niños. La ley contra los niños siempre va en aumento.
Comienza de una manera, pero va creciendo. Son comunes denominadores que yo quiero que ustedes vean en la historia bíblica y en la historia moderna. Es exactamente lo mismo. Por eso yo no estoy de acuerdo con los pastores que dicen, hermanos, son tiempos apocalípticos. Imagínense que eso hubiera empezado Púa y Sufra en tiempos de Moisés. Imagínense que se hubieran pensado los habitantes de Judá. No estaríamos ya hoy aquí. Veamos dos casos de reyes de Israel, dos casos reales. Manahem, Segunda de Reyes 15:16. En esos días Manahem destruyó la ciudad de Tapúa y todos sus alrededores hasta Tirsa, porque sus habitantes se negaron a entregar la ciudad. Miren, murieron, pero murieron peleando. Pero ¿cuál era el objetivo de este hombre? Mató a toda la población y les abrió el vientre a las mujeres embarazadas. ¿Cómo murió la población? Defendiendo. Sí, la historia nos enseña, hubo casos dramáticos como esto. Pero yo creo que es preferible morir defendiendo que morir viendo que se matan a nuestros hijos y nosotros no hacemos nada. Está el caso de Asael, en segundo del libro de Reyes 8:12. ¿Qué pasa, mi señor?, le preguntó Asael. Y le responde Eliseo, yo sé las cosas terribles que tú le harás al pueblo de Israel. Quemarás sus ciudades fortificadas, matarás a sus muchachos a filo de espada, estrellarás a sus niños contra el suelo y abrirás el vientre a sus mujeres embarazadas. Tan malo iba a ser este rey. Y fueron casos de la vida real. Ahora, siempre hay una... Ay, no les puse el versículo. Bueno, ahí lo tienen. Segunda de Reyes 8:12, si lo quieren después leer con calma. Siempre hay advertencias del castigo por la inmoralidad sexual. Hay consecuencias del pecado. Y yo les pregunto, ¿en qué terminaron cada una de esas civilizaciones que se entregaron al pecado? Todas terminaron mal. En Judas, versículo 7 nos dice, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que lo mismo que aquellos practicaron la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. En cuanto a la diversidad sexual, Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron, ¿qué cosa buscaron? Muchas perversiones. En Eclesiastés 1, del 9 al 10, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir? He aquí, ¿esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Y Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Hermanos, lo que estamos viviendo hoy, por eso les hice ese recorrido histórico en la Biblia, es lo mismo que ya pasó. Igual que hoy, en aquel entonces hubo gente que se opuso, igual en que entonces hubo gente que cambió las cosas, igual que entonces Dios puede hacer milagros. La historia bíblica nos motiva. ¿Es posible cambiar? Sí. ¿Es posible ver milagros? Sí. ¿Es posible ver la manifestación de Dios? Sí. ¿Es posible no hacer nada y que el mal triunfe? También, si nos quedamos callados. Por eso es importante verlo. La historia desde la perspectiva de la sexualidad. Esto es muy interesante.
Deuteronomio 7:1, para que vean que la ideología de género no es nueva. Cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y lo que vas a poseer, Él te abrirá camino, quitando de tu paso a muchas naciones. ¿Cuáles eran esas naciones? Los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Estas 7 naciones son, ¿cómo eran estas 7 naciones? Más fuertes y numerosas que tú. Hermanos, eran potencias en su tiempo, pero tenían una debilidad, estas potencias. No practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera mujer. Es un pecado detestable. Un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal. ¿Qué vimos ayer de la ideología de género? La perspectiva de la transespecie. Tampoco una mujer se ofrecerá a un animal macho a fin de tener relaciones sexuales. Es un acto que perverso. No se contaminen con ninguna de estas prácticas. Ojo, porque los pueblos, ¿cuáles pueblos? Aquellos que acabamos de leer, que estoy expulsando delante de ti, se contaminaron haciendo todas esas prácticas. Esas naciones que practicaban la ideología de género. Exactamente lo mismo, incluyendo las perversiones con animales. ¿Se dan cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol? ¿Se dan cuenta que es la misma historia? ¿Se dan cuenta que tenemos al mismo Dios? Y el mismo Dios que juzgó a los hititas y a los gergeseos y a los jebuseos y a los amorreos y a todos ellos, es el mismo Dios que nos puede juzgar a nosotros si no hacemos nada. Por eso no podemos quedarnos de brazos cruzados. Ahora vean lo que dice el versículo 25. Debido a que toda la tierra, ¿qué? Se ha contaminado, voy a castigar a los pueblos que viven en ella. Haré que la tierra los vomite. Son palabras fuertes. ¿En qué terminaron cada una de estas civilizaciones? Bueno, todas terminaron mal, incluyendo los griegos, los romanos, con toda su inteligencia, con toda la crueldad de los romanos, con toda la sabiduría de los griegos. Sodoma, Gomorra, los que hemos leído, más todos los demás, todos terminaron mal. Ahora, respecto a la sexualidad, haciendo lo humano bueno o legal, ya el Señor nos había advertido en Isaías 5, 20 y 21, que aflicción les espera, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Yo creo que ninguno de nosotros queremos ver algo así. Pablo también lo vio. O sea, si hacemos el recorrido histórico, pues vamos a darnos cuenta que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en Romanos 1, 18 al 28, el Espíritu Santo inspira a Pablo para escribir: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios evidente, es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, los cuadrúpedos y los reptiles.
Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Esto nos habla cómo la maldad va en aumento. Una perversión da paso a otras perversiones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus propios cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. A ver, aquí hago una reflexión. Hoy, en las cámaras, en las asambleas de la ONU y de la OEA, lo que se discute es cómo echar fuera a Jesucristo, cómo echar fuera la Biblia, cómo cambiar la moralidad y que no pese sobre nosotros los mandamientos bíblicos. ¿Cómo decir que somos laicos para deshacernos del concepto de Dios? ¿Qué está acusando el apóstol Pablo? Exactamente lo mismo. ¿Cuál fue la consecuencia? La depravación en aumento. Por eso es que Nerón, en tiempos de Pablo, se casó, aparte de tener muchas mujeres, él se casó con 3 de sus esclavos, hombres. A 2 de ellos los mandó castar para que hicieran el papel de mujer, y en el tercer caso el propio Nerón se castró para que él fuera la mujer. El apóstol Pablo vio cosas peores que las que nosotros estamos viendo. Y además Pablo era ciudadano romano. Y él se atrevió a confrontar a su propio emperador. Díganme si Pablo no era un hombre valiente. Así que, hermanos, la iglesia hoy por hoy tiene una oportunidad histórica de cambiar las cosas. Nosotros vamos a decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Apocalipsis 2:14 dice: pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, a hacerlos comer lo sacrificado a los ídolos y a caer ¿en qué? En inmoralidades sexuales. Ahora, note lo que está diciéndole Dios a la iglesia. Tengo esto contra ti. Tengo esto contra ti. ¿De qué está acusando Dios a la iglesia? Eres tolerante. Los tienes en medio de ti y no estás haciendo nada. Si nosotros nos quedamos callados, nosotros seremos esa iglesia contra la que Dios estará teniendo cosas en contra. ¿Tú quieres ser parte de esa iglesia? ¿O quieres ser parte de una iglesia histórica que cambie las cosas? Porque ahora la decisión es nuestra. Podemos decir, Señor, yo quiero ser esta iglesia de Apocalipsis 2:14. Los que quedaron callados, los que no dijeron nada, los que soportaron las inmoralidades y me valió gorro. No me importó, fui indiferente. Hoy tenemos una oportunidad histórica. Hoy nosotros tenemos la oportunidad histórica de detener la ideología de género.
Yo quisiera animarlos a tomar por lo menos 3 acciones. 1, ser participativos en los congresos para detener todo intento de iniciativa de ley. Que cuando sepan que aquí en Aguascalientes se propone un cambio, actívense, muevan gente, hablen, hagan ruido, manifiéstense. 2, tenemos que ser participativos en la educación. Si ustedes tienen la oportunidad de levantar escuelas, si tienen oportunidad de hacer algo en el tema educativo, por favor, hermanos, háganlo. No se queden callados, no se queden sin hacer nada, no se queden con los brazos cruzados. Ustedes tienen la oportunidad de cambiar la historia, pero eso depende de ustedes, solamente de ustedes. Por eso tienen que moverse también como padres de familia, y como padres de familia tienen que buscar a como dé lugar traer un cambio. Así que, por último, si hay jóvenes que tienen en su corazón el poder cambiar las cosas y tienen el anhelo de meterse a la política, hay que animarlos, hay que apoyarlos. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero sé que lo pueden hacer. Y tenemos que motivarlos. No importa lo que estén estudiando. Como padres de familia y a veces como pastores, le decimos a los chavos, no, mira, mejor mete un instituto bíblico y sirve al Señor. Y nuestra mentalidad también tiene que ver, hagamos de esos jóvenes Danieles, David, hagamos gente de gobierno, porque también desde ahí pueden servir a Dios, si ellos cambian la historia de nuestro país. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y yo quiero orar por todos los jóvenes, porque los jóvenes son una generación que van a traer un cambio a esta nación. Pasen al frente los jóvenes, por favor, pasen al frente todos los jóvenes. Vamos a orar por todos los jóvenes que hay aquí. Jóvenes, vengan para acá, vamos a orar por ustedes. No les dé pena, pero ustedes van a lograr cosas que nosotros no podemos lograr. Con vergüenza les digo, la generación que yo represento, perdimos el tiempo. Y la generación que yo represento, perdimos muchas batallas. Hoy nos estamos levantando para hacer algo, pero yo creo que ustedes representan una generación que puede traer transformación. Extienda sus manos aquí al frente. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a estos jóvenes. Si tú, pastor, sientes en tu corazón acercarte a alguno de ellos, acércate y bendícelo. Yo sé, Dios, que a través de estos jóvenes tú tienes talentos, capacidades especiales, que a través de estos jóvenes tú harás milagros, que a través de esta generación representada por estos jóvenes levantarás gobernantes, líderes, que traerán una transformación a nuestro país. Sí, Padre, tenemos dolor por lo que hoy en día vivimos, pero tenemos esperanza por lo que tu palabra nos enseña. Porque el mismo Dios que le dio victoria a los hombres y mujeres valientes que defendieron la vida y la familia en la historia bíblica, es el mismo Dios que está con nosotros. Yo sé que tú aquí levantarás gobernantes como Josafat, como Asa, como David, que tendrán la capacidad de ver y cambiar. Y sé que aquí hay mujeres como la reina Esther, que serán capaces de ponerse en la brecha, aun a riesgo de su propia vida, para defender la vida y la familia. Sé que aquí habrá hombres y mujeres
como Daniel, como Sadrach, como Mesad y como Abednego. Sé que aquí hay mujeres como Sufra y Púa. Sé que aquí hay personas valientes, Dios, que cambiarán la historia. Padre, permítenos como iglesia cristiana traer una transformación a nuestra nación. Y que a través de estos jóvenes tú hagas milagros y tú hagas prodigios y que podamos ver luz. Que México, Señor, pueda tener un cuerpo de gobernantes temerosos de Dios, sujetos a ti, sujetos a la iglesia, y que puedan poner en alto los principios y los valores de tu palabra y plasmarlos en las leyes y traer una transformación. Y Señor, úsanos como iglesia, porque no queremos ser quienes condenen a la gente de carne y hueso que conforma esas comunidades LGBT y todo lo demás, sino queremos ser la red que los pesque a ellos y los traiga al reino. Cuando tú dijiste, Jesús, que seríamos pescadores de hombres, ayúdanos, Señor, a que esos hombres y mujeres que están sufriendo por su pecado sexual puedan venir al reino. Luego te invito a que hagas tú una oración de compromiso y que le digas, Señor, usa mi vida para alcanzar a esas personas. Usa mis labios para darles el mensaje que ellos necesitan escuchar. Usa mis brazos para poder alcanzarlos con tu amor. Usa mi corazón para que ellos te puedan ver a ti, Señor. Úsame para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar, por favor. Antes de irnos, viene la última conferencia. No, no es cierto. Quiero ver si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, algo que ustedes quieran comentar. Si quieres ya puedes apagar la proyección, pero si alguien tiene alguna pregunta antes de irnos, yo no quisiera dejar a nadie con dudas. Así que antes de irnos, no sé si habrá algún comentario, duda, sugerencia, queja o qué sé yo, que no sea chisme ni murmuración, nada más, por favor. Comentarios. Sí, adelante, adelante. Claro que sí, con mucho gusto. Miren, creo que no está ahí la presentación, pero pueden buscar Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia. Regularmente ahí vamos subiendo todo. También está en las redes sociales el Movimiento de Oración por la Vida y la Familia. Movimiento de Oración por la Vida y la Familia. En mi caso personal, lamento ya no poder aceptar más amigos en Facebook porque llegué a mi tope de 5,000 que pone Facebook, pero yo abrí una página que se llama Gilberto Rocha Margain. Entonces ahí ya me pueden buscar, seguir, etcétera. Tengo también en Twitter, tengo también en Instagram. Entonces ahí pueden seguir, todo lo vamos subiendo. Les explico porque a veces me mandan solicitud de amistad y tengo cientos de solicitud de amistad y no es por ser grosero, sino sencillamente ya llegué al tope, ya en el sentido personal ya no puedo recibir más amigos, pero eso me obligó a crear la otra página, entonces ahí puede seguirme, puede seguir lo de Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia, puede seguir el Movimiento de Oración por la Vida y la Familia. Cada tercer viernes de mes que tenemos el evento de oración, también generamos un video. Ese video regularmente dura de 20 a 21 minutos y explicamos
lo último que ha ocurrido en el país en materia de leyes, luchas, etcétera, y lo ponemos para que la gente vaya viendo las intenciones de oración y comprenda el contexto de lo que vamos a orar en ese mes. La ideología de género es tan activa como ustedes no tienen una idea. Y cuando no se les ocurre una cosa, se les ocurre otra, pero todo el tiempo están proponiendo cosas. Las cosas más locas, las cosas más oscuras. Por ejemplo, ahorita, y quiero aprovechar para ponérselo como una carga, estamos en la lucha para que no se legalicen las drogas. La agenda de la señora Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, es, y digo agenda, porque ella trae un procedimiento muy bien definido. Legalicemos la marihuana, después legalicemos la cocaína, después legalicemos el resto de las drogas. Llámense como se llamen. Es una agenda, porque ellos quieren ir sensibilizando a la sociedad para hacernos un país de primer mundo consumidor de todo tipo de drogas. ¿Dónde radica la gran mentira? Que siendo consumidores de drogas seremos un país de primer mundo. Entonces estamos recabando videos de todo el mundo, incluso los países o ciudades en donde ha sido legalizado algún tipo de consumo de droga y ver los efectos negativos que eso ha traído. Por ejemplo, en San Luis Río Colorado, en Estados Unidos, se empezó a ver un efecto después de que se legaliza y algo que ellos no pensaron, que la gente mala y que consume drogas, dice, me voy a ir ahí porque allí es legal, ahí lo puedo hacer, ahí no me van a perseguir. Y entonces llega la gente mala de diferentes ciudades de Estados Unidos, de diferentes países del mundo, y el crimen se dispara. Lo mismo sucedió en Toronto, Canadá. Lo mismo sucedió en la ciudad de Anchorage, en Alaska. Y el testimonio que tenemos de ellos es, aquí era tan tranquilo que podías dejar tu casa abierta, tu carro con las ventanas abajo, nadie se llevaba nada. Estamos en una isla rodeados de hielo, una ciudad chiquita. Se legaliza la droga y se les dispara el crimen. Dice, ahora se triplicó el número de policías y no pueden contener el crimen. Hubo avances, pero del mal, o sea, no avances del bien. Ahora, ¿qué podemos hacer los mexicanos? Y a lo mejor ustedes pueden ayudarme. Queremos hacer videos de 1 a 2 minutos del testimonio negativo de las drogas, porque en toda iglesia hay gente que ha sido víctima de las drogas. A lo mejor yo fui consumidor de drogas o a lo mejor mi esposa o en el caso de la mujer mi esposo o en el caso de los padres mi hijo o en el caso de los hermanos mi hermano fue consumidor de drogas. Y lo que queremos es que nos digan no cómo conocieron a Cristo, porque eso no queremos llegar con ese mensaje al Senado. Queremos llegar qué efectos negativos y destructivos trajo la droga a tu vida o a la vida de tu familia. Cuando la gente dice, por culpa de la droga me volví un ratero, por culpa de la droga me volví un criminal, por culpa de la droga llegué a golpear a mi mamá, por culpa de la droga perdí la razón, por culpa de la droga abusé de una persona, por culpa de la droga perdí el trabajo, por culpa de la droga perdí mi economía, por culpa de la droga le robaba a mis propios hijos sus cosas para conseguir más droga, porque la droga hace que se pierda la razón. O la madre que dice, mi hijo cuando entró a drogas y nos pasó esto y esto y esto. ¿Por qué queremos hacer énfasis en todo lo negativo que produce la droga? Lo que queremos mostrarle a los diputados y senadores,
¿A dónde van a llevar el país si terminan legalizando eso? La mayor parte de las iglesias tenemos ministerios, gente que se dedica a atender a chicos que van saliendo de drogas. Y lo que queremos no es no trabajar más, es no ver más problemas en la sociedad. Hoy encontramos muchos aliados dentro de las cámaras a favor de la vida y la familia, pero tristemente casi no encontramos aliados más que los que son cristianos evangélicos para combatir las drogas. La mayor parte de los senadores y diputados dicen, hay que entrarle, porque eso va a bajar la criminalidad, hay que entrarle, porque eso nos va a llevar a ser un país de primer mundo, hay que entrarle, porque hay que modernizarnos. Ellos no están viendo las consecuencias negativas. Así que si tú fuiste un ex adicto o tienes un familiar que fue adicto o que es adicto y te atreves a grabar tu testimonio en formato horizontal, si tomas a ti tu celular, hoy en día casi todos los celulares graban en alta calidad. 1 minuto diciendo los efectos negativos nos será de mucha bendición. ¿Por qué? Porque le estaremos hablando a los diputados y senadores de las consecuencias de la droga. Si pueden hacerlo, háganlo. Bueno, hermanos, pues muchas gracias, les agradezco mucho la paciencia. Perdón, vas a dar un test. Adelante también. Ya iba yo a terminar. Está apagado. Darle gracias a Dios por la vida de todos ustedes y por permitirnos escuchar tu mensaje que nos alienta, nos anima a seguir adelante. Hay veces que estamos apagados y no tanto porque no le damos la palabra, sino porque el entorno nos lleva a quedarnos callados. Yo quiero decirles que debemos de arrebatar, el reino de Dios es arrebatado por los valientes y creo que esto no es una coincidencia. Es el momento justo en el cual nos tenemos que poner a la brecha, ser esforzados y valientes para poder lograr el objetivo por el cual fuimos creados y llegar a la salvación y poder entregar cuentas a Dios de cuál fue el propósito para con nuestras vidas. Amén. Yo quiero de verdad decirles, se me venía una alabanza donde dice, el camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es escudo y es el arma de todos los que en Él confían. Entonces, tú declaraste la palabra ante una multitud, nosotros debemos declarar la palabra ante todos, no quedarnos callados, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y es más cortante que espada de 2 filos. Entonces, hermanos, yo los invito a que nos levantemos en el nombre de Jesús y ya dejemos esa pasividad, esforzándonos como Josué, como José, a lograr a ganar esos territorios para el Señor. Dios Amén. les bendiga. Muchas gracias. Adelante. Mi correo electrónico, anótenlo, y les doy también mi número celular si me lo mandan por WhatsApp. Mi número celular 55 54 13 8602. Ahí me lo pueden mandar y yo les voy a responder. Mi correo electrónico es Giroma con G de gato, como Gilberto Rocha Margain, las primeras 2 letras, Giroma @calacoaya.com. Calacoaya. Cala como si fueran a decir calavera, calabaza. Coaya, C-O-A-Y-A, calacoaya.com. Calacoya es el nombre de la iglesia, entonces así es giroma@calacoaya.com, también ahí lo pueden mandar. Ahora, muy importante, hay una aplicación que es gratuita que se llama WeTransfer. Cuando graben el video, me lo mandan usando esa aplicación WeTransfer. Esa aplicación la pueden bajar al celular, lo pueden usar desde su computadora personal, WeTransfer,
porque eso permite que manden el video sin que se degrade la calidad. Si lo mandan directamente por WhatsApp, se pierde la calidad y se baja demasiado. WeTransfer, después de que compacte el video y lo manda en alta calidad, ya ese archivo lo pueden mandar por correo o lo pueden mandar por celular, por el WhatsApp, pero se mantiene la calidad del archivo. Entonces, WeTransfer. De esa manera se mantiene la calidad. ¿Sí? Pues sí, hermano. Sí, hola. Gilberto, qué bueno que viniste. Mi nombre es Javier, soy tu hermano en Cristo. Mucho gusto, Javier. Muy agradecido porque hayas venido. Y hombres como tú no se dan en macetas. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿qué tipo de hábitos tienes? A pesar de que, bueno, eres un activista y un pastor, lo sabemos, que, bueno, tienen una forma de vida, pero ¿qué tipo de hábitos tienes y qué tipo de hábitos nos recomiendas tener nosotros para poder hacer cambio? El primero y más fundamental, tu comunión con Dios. O sea, yo creo que lo que dice Jesús, separados de Él, no podemos hacer nada. Entonces, no depender de nosotros, sino depender de Él. El primer hábito es la oración y la palabra. Ese es el hábito fundamental. Segundo, es muy importante estudiar lo que Dios dice, pero también estudiar lo que está pasando en nuestro mundo. Yo creo que todo es posible. Yo aprendí mucho de mi suegro y mi suegro siempre me decía, divide tu día en medias horas. Y si usas media hora todos los días para una misma actividad, al final del mes habrás acumulado muchas horas de aprendizaje de algo. Y a veces uno dice, es que yo no tengo tiempo para leer el periódico, las noticias o investigar todo lo cual tema. Dedícale media hora. No es mucho, pero al final del mes tendrás 15 horas acumuladas de haber estudiado de eso. Y eso a la larga te enriquece mucho. Y eso sí es una gran bendición. Entonces es un buen hábito dedicarle. Y creo que media hora es un tiempo compacto, pequeño, que no nos roba nada del día. Porque a veces decimos, voy a dedicar 8 horas. No, 8 horas no vas a poder. Dedícale media hora y verás los resultados. ¿Sí? Okay, sí. Y te agradezco mucho por tus palabras. Gracias, que Dios te bendiga, Javier. La paz sea contigo y la paz sea con todos ustedes, hermanos. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, Javier. Ajá. Bueno, si quieres. No, adelante. Sí, solamente quiero plantearte una pregunta rara. Adelante. Si te parece. Tú sabes bien que la ONU es un monstruo y hay muchos intereses detrás de ello. A mí en un sueño el Señor me mostraba que había afuera un dragón y dentro de las butacas en donde ellos están en pleno, había ya un hombre ahí sentado muy cómodamente que era un tipo del anticristo. No, tu tarea es una tarea extenuante y es bárbara, te felicito y pues estamos contigo, vamos a estar orando por ti, pero también es como que vas a tener enemigos, ¿no? Supongamos que tú, la pregunta es esta, ¿no? ¿Tú te consideras una persona, un agente de avivamiento para tu México? Y en caso que así fuera y estuvieras tú en peligro y hipotéticamente, ¿no? O sea, como una suposición, si tú estuvieras a punto de perder tu vida por esta situación, por estar luchando por esto, ¿qué le dirías a la gente para que te pudiera seguir, para poder seguir luchando por esto? Que vale la pena por estar al lado de Cristo. Yo creo que el apóstol Pablo nos da la gran lección. Y justamente de eso le hablé el domingo a la iglesia. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios no tenemos nada que perder. Porque aun si nos matan, pues sabemos que nos vamos a ir con nuestro Padre Celestial. A lo mejor puedo negar a Cristo para salvar el pellejo, pero perdería mi eternidad. Y es más importante la eternidad que la temporalidad aquí en la tierra. Admiro a Wayne Myers, un hombre de 90 y tantos años, que cada vez que tú piensas en la jubilación, él te dice, pero aunque mi condición de salud no sea buena, yo le digo, Dios, dame chance de seguir aquí porque todavía hay mucho trabajo que hacer. Y dices, wow, si eso piensa un hombre de su edad,
Pues, ¿qué nos corresponde a nosotros? A mis hijos yo les digo, yo sé que mi vida está en riesgo. ¿Por qué? Pues porque sin querer me he llenado de muchos enemigos. Y sé que hay mucha gente que nos observa. Y hay mucha gente que nos espía. En el sexenio pasado, después de la confrontación que tuvimos con Enrique Peña Nieto, tuvimos muchos encuentros con Miguel Ángel Osorio Chong. Miguel Ángel Osorio Chong, se podrá decir mucho de él, ni quiero ser un defensor de él, pero un día en su oficina nos dijo a mí y a un grupo de pastores: señores, yo no sabía lo que era la ideología de género hasta que lo escuché de ustedes. Yo pensé que era la igualdad de hombres y mujeres, no sabía lo monstruoso que esto era. Pero muchas veces en eventos de gobernación coincidía que el domingo yo había dado un tema, nos reuníamos el martes o el jueves y me decían: lo que tú dijiste el domingo, ¿y cómo saben ellos lo que yo dije el domingo? Nos tenían bien confiscados. En las redes sociales constantemente recibo mensajes con amenazas y cosas así. Hay gente que me ha dicho: ¿por qué no te pones un guarura? No necesito guaruras, porque el día que Dios decida que me vaya con Él, me iré con Él. Sé que la vida está en riesgo, sí, pero yo creo que es más importante luchar porque México cambie. Y a lo mejor mi visión era muy corta. Yo nunca pensé que el Señor nos llevara a manejar esto en todo el continente. Pero si esto sirve para mover en algo a la iglesia, gloria a Dios, porque al final quien hará la obra es Él, no nosotros. ¿Sí? Muchas Y gracias. les agradezco mucho por sus oraciones y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Hermana, claro. Mientras Alex no diga nada, aquí estamos. Gracias. Sí, adelante, adelante. Yo le quiero dar las gracias a Dios por su vida. Gracias. ¿Sabe por qué? Porque esto está oculto, tapado. Yo no tenía ni la menor idea de nada de esto y yo pienso que así hay muchísima gente que ni siquiera nos imaginamos. Yo estoy sorprendida de esto. Es maravilloso lo que Dios nos ha enseñado hoy por medio de usted. Le doy gracias a Dios por su vida y por favor síganos ilustrando, porque hace mucha falta que nosotros aprendamos estas cosas para entender todavía más lo que Dios nos enseña. Porque yo creo que todo esto, como dijo usted, que no era nada nuevo, es viejo. Pero hay cosas, hay tanta telaraña y hay tanta cosa ahí que nosotros necesitamos este conocimiento para poder enseñar en las iglesias todas estas cosas, para poderlas transmitir. Y yo pienso que esa manera de enseñar, o sea, la manera de que nosotros vamos a enseñar ahora esto va a ser diferente y nosotros vamos a poder concientizar a la gente de lo que está pasando, porque la ignorancia es destrucción en todas las áreas de nuestra vida. Dios bendiga su vida. Gracias, hermana. Miren, algo que ustedes pueden hacer, yo no sé cuántos de ustedes tienen organizaciones civiles, AC, IAP o algo. Si alguien tiene, se puede unir con nosotros. Rápidamente les explico. Para poder tener acceso a la OEA, necesitamos armar una coalición. Una coalición la formamos 10 organizaciones de la sociedad civil, asociación civil, sociedad civil, institución de asistencia privada, etcétera, etcétera. 10 forman una coalición. Como la OEA maneja áreas temáticas, a cada organización le damos un tema diferente. Desde todos podemos manejar los valores bíblicos. Si hablamos de vida, si hablamos de combate a la pobreza, si hablamos de trabajo para todos, si hablamos de salud, díganme qué tema no podemos abordar desde la perspectiva bíblica. Entonces, la OEA en sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la ONU también son 17 temas diferentes. 17 temas que nosotros podemos abordar desde la perspectiva bíblica. Por eso les digo, ¿la OEA es conquistable? Sí. ¿Es posible? Sí. Lo único que se quiere es orden y disciplina y lo podemos lograr. Ahora sí, pastor. Ok.
Hace más o menos como un mes y días fuimos invitados a algunos pastores por Carlos García. Carlos García es el director del Frente por la Familia aquí en Aguascalientes. Un buen amigo, un hombre muy dedicado a estar luchando. Ha tenido muchos problemas, obviamente. Ha estado en la Cámara de Diputados ahí como activista. Y me llamó mucho la atención porque en esta película, porque ellos la trajeron, el Frente por la Familia la trajo de la Iglesia Católica, me llamó la atención que al terminar la reunión, la película, empezaron a hablar de cómo ellos trajeron la película e invitaron a que ellos iban a estar orando como Iglesia Católica, como Movimiento Frente a la Familia, iban a estar orando y ayunando 40 días. 40 días iban a estar orando y ayunando. El 21 de septiembre fue la marcha a nivel nacional. Varios miles de acá de Aguascalientes marchamos. Fue muy triste porque el año pasado fueron 1.300.000 personas que marcharon para defender a la familia y el matrimonio natural. Y ahora en todo México fueron solamente 500.000. Aquí en Aguascalientes marchamos aproximadamente como 300 personas. Entonces es triste de ver cómo la iglesia, y es lo que quería pedirle a aquellos que no son pastores, que oren por nosotros los pastores. Necesitamos despertar. Estamos muy cómodos, realmente yo movilizo a la iglesia y nos vamos, marchamos y gritamos y etcétera. Hay videos que están grabados en mi Face donde estuvimos ahí trabajando. Ahí estuvo mi nietecita de 6 años, mi esposa. Estuvimos marchando y diciendo que no estamos de acuerdo. Diputados, sean valientes, no se dejen amedrentar, no se vendan. Tenemos que cambiar las decisiones que el gobierno está tomando. Entonces, sí les pido, por favor, oren, porque esta conferencia, Alex, tú la anunciaste, tú estuviste activo en esto y vimos una completa apatía de parte somos 250 pastores en Aguascalientes aproximadamente y creo que asistimos como 5 acá o 6 pastores nada más. O sea, vemos la indiferencia que hay para lograr el verdadero cambio. O sea, predicamos en las 4 paredes, alabamos a Dios en las 4 paredes. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que salir a las calles. Estoy, ya no sé, porque todavía ya ni se mueve, lo que es CIEA. CIEA es el Consejo Interreligioso del Estado de Aguascalientes. Yo estoy como miembro de ese movimiento para poder defender inclusive también la vida, lo que es todo lo que ataque a la familia, la libertad religiosa, etcétera. Entonces, estamos involucrados, pero somos muy poquitos, muy poquitos. Y creo que es tiempo de levantarnos, oren por nosotros, que Dios despierte a aquellos que ha puesto aquí en Aguascalientes como siervos, que nuestra visión crezca, que no solamente tengamos una visión dentro de las 4 paredes, sino podamos afectar y ser de influencia. Es increíble como lo que nosotros como iglesia cristiana deberíamos estar haciendo, la iglesia católica lo está haciendo. De acuerdo. Por eso es que en muchas cosas tenemos que coincidir con los católicos, no por coincidencia de doctrina, sino porque de otra manera no se abrirán las puertas de las cámaras. ¿Por qué no vienen aquí los pastores y oramos por ellos? Amén. Pasen aquí al frente los Claro pastores, que sí. porque yo creo que aunque sean solo 5, con 5 Dios puede hacer maravillas. Así que ya nada más quedaron 2, ya fueron los demás. Bueno, no importa, con 2 ya nos dejaron solos. No, aquí siguen los pastores. Amén, gracias, hermana. El Señor dice que no es ni con muchos ni con pocos, es en el nombre de Jehová de los ejércitos.
Pues vamos a orar, ¿qué les parece? Extiendan sus manos aquí. Padre, en el nombre de Jesús, queremos orar por cada uno de tus siervos. Gracias, Señor, por todo este movimiento de pastores, que aunque hoy sean pocos los que están aquí, con ellos tú comenzarás un movimiento que transformará Aguascalientes. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro porque cada uno de mis hermanos puedan ser sus instrumentos y que juntos como cuerpo actuemos con el resto del país para traer un cambio a esta nación. Y aún como un cuerpo lo hagamos con el resto del continente para traer una transformación a nivel internacional. No vamos solos. Reconocemos que la fuerza y el poder no dependen de nosotros, porque nosotros somos débiles y no somos nada, pero vamos en el nombre del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y tú has dicho que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y todo nombre que se nombre en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra está sujeto al nombre de Cristo Jesús. Y en ese nombre poderoso es que estamos yendo y cumplimos con la encomienda que tú nos das. Yo levanto a mis hermanos para que podamos trabajar juntos en unidad y podamos hacer lo que tú nos mandas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Alex, gracias Alex por prestarnos las instalaciones para tener este tiempo. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.